Bueno, mi nombre es Juan Carlos Uribe, soy residente de segundo año en medicina aplicada a la actividad física y al deporte. El día de hoy vamos a hablar de suplementación deportiva. Este va a ser el contenido temático que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar estos 5 suplementos que tienen evidencia tipo A según el Instituto Australiano del Deporte. Entre ellos están la cafeína, la beta-alanina, los nitratos dietarios, el bicarbonato de sodio y el glicerol. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la cafeína. ¿Qué es la cafeína? Es un alcaloide eh, que es frecuentemente consumido por los adultos. Se estima que un 90% de los adultos consumen cafeína. Su nombre técnico o molecular es pues, el 1,3,7 trimetilxantina. Es el psicoactivo, el estimulante psicoactivo más consumido en el mundo. Este se puede adquirir en diferentes fuentes. Generalmente conocemos pues como que la cafeína viene del café, pero hay otras fuentes como las hojas, los granos, frutas y gran variedad de plantas. Y en otros alimentos como el café, el té, la cola, el chocolate, ya en alimentos procesados como energizantes, suplementos deportivos y alimentos deportivos. Entonces, acá vemos algunas de las presentaciones como se encuentran en el mercado. Eh, Vemos que aquí está pues como en el café. Se estima que en una copa de 250 mililitros se consumen aproximadamente 60 miligramos de cafeína. También viene en presentación concentrada como en tabletas, donde nos muestra que cada tableta tiene 220 miligramos de cafeína. Esta se puede conseguir en el mercado por un precio de 70.000 pesos y trae 125 tabletas. Em, y también viene como componente en geles deportivos, como lo vemos acá, que cada gel de estos puede tener un costo de 10.900 pesos, que viene aparte pues, de la cafeína, que tiene 40 miligramos de cafeína, tiene otros componentes como sodio y aminoácidos. Y hay otros productos como la Coca-Cola, por ejemplo, esta versión con sabor a café, donde en la tabla de contenidos nos muestra o describen que tiene cafeína, pero no nos especifican pues su cantidad como tal. Y en otros productos como quemadores de grasa, que se consiguen así, lo mismo. Menciona que tiene cafeína, pero no menciona cuál es su cantidad específica. Entonces, si se va a utilizar como suplemento deportivo, lo ideal sería pues como saber en qué dosis lo estamos utilizando. Acá es un ejemplo de la gran cantidad de presentaciones que existe. Entonces vemos que se puede encontrar la cafeína en alimentos o en bebidas como el café instantáneo, el té capuchino. Por acá se puede encontrar también la descripción de em, alimentos deportivos como los geles y preentrenamientos. Entonces vemos que hay una gran cantidad de presentaciones y de dosis en las que este viene. Si vamos a utilizar alguno, pues la idea es que nos familiaricemos con la marca que vamos a utilizar y sepamos cuánto se está dando de la dosis. El metabolismo de la cafeína, después de su ingesta, el 99% es absorbido 45 minutos después. Tiene un pico sanguíneo entre 15 a 120 minutos y tiene una vida media de 5 horas. Se elimina principalmente por vía renal. En esta gráfica podemos ver cómo nos está hablando del porcentaje de cafeína en el cuerpo y el tiempo en el cual se va eliminando. Entonces vemos que las personas sanas, son estas dos líneas azules, nos muestran también fumadores y embarazadas. En fumadores la vía media de la cafeína es menor, en las embarazadas es mayor, pero en las personas del común, más o menos su vida media es entre 3 y 6 horas, por eso podría decir que es una vida media de 5 horas aproximadamente.
La cafeína se encontraba anteriormente dentro de las sustancias prohibidas, pero fue removido de la lista en 2004. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces se ha escrito que se une a los receptores de adenosina, alterando la liberación de neurotransmisores como la norepinefrina, dopamina, acetilcolina, serotonina, glutamato y ácido gamma aminobutírico. Esto va a hacer que se dé una disminución en la percepción de fatiga y un aumento en la concentración. También se ha escrito que tiene una inhibición de la fosfodiesterasa, eh, evitando la degradación de, perdón, AMP cíclico, y su acumulación estimula la liberación de hormonas y neurotransmisores como dopamina y catecolaminas, por lo cual se ha descrito pues como su efecto ergogénico. ¿Cuáles son los efectos adversos de la cafeína? Entonces, algunas personas que son más sensibles pueden desarrollar efectos adversos como taquicardia, sensación de palpitaciones, intolerancia gastrointestinal con dolor abdominal, diarrea, gastritis. También puede empeorar o exacerbar episodios de ansiedad. eh, si es una persona que tiene trastornos del sueño, los puede empeorar o desencadenar. También puede tener un posible impacto en la coordinación motora y en la precisión, desarrollando temblor. Entonces esto, en vez de tener un efecto positivo en el deporte, si son deportes de precisión, pues podría tener un efecto negativo. Y también puede aumentar el gasto urinario, tiene un efecto diurético. Generalmente se ha descrito con dosis mayores de 6 miligramos por kilo o dosis mayores a 500 miligramos. Entonces, esto nos puede afectar a las personas durante el entrenamiento de la competencia, porque si les dan ganas de ir al baño, pues esto va a afectar su rendimiento. Incluso también puede afectar la calidad del sueño, ya que si toman grandes cantidades de café, pues pueden estar interrumpiendo el sueño por tener que ir al baño en la noche. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para usar la cafeína? Se ha descrito que el uso de la cafeína tiene una relación dosis-respuesta, eh, pero se alcanza una meseta cuando se dan dosis de 3 miligramos por kilo o dosis de 200 miligramos aproximadamente. Se ha recomendado utilizar en deportes de resistencia que tienen una duración de más de 60 minutos, por ejemplo, en maratones. Eh, También se ha recomendado en deportes con esfuerzos sostenidos a alta intensidad con una duración menor de 60 minutos, deportes de conjunto e intermitentes, para mejorar la tasa de trabajo, habilidades y la concentración. También se ha utilizado, se ha recomendado en deportes que requieren esfuerzos únicos que involucran fuerza o potencia, por ejemplo, levantamiento de pesas o halterofilia. Se ha considerado que la dosis segura es cuando sea menos de 400 miligramos al día o menos de 200 miligramos en una sola dosis. Cuando sean dosis mayores a 9 miligramos por kilo, se ha descrito que no hay mejoría en el rendimiento deportivo y por el contrario aumenta el riesgo de presentar efectos adversos. ¿Cuáles son las contraindicaciones o precauciones con el uso de la cafeína? Entonces, en el embarazo se ha asociado con restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y aborto espontáneo. En los trastornos del estado del ánimo y del sueño, como ansiedad y depresión, pues se ha escrito que pueden empeorar los síntomas. Se ha estudiado la dosis letal en ratones, eh, una dosis letal del 50% de 367 miligramos por kilo. eh, pero la FDA en humanos propone que una dosis mayor de 5 gramos por kilo podría ser pues como la dosis letal. En menores de 18 años pues, no se recomienda mucho el uso de cafeína y si se considera utilizar, se recomienda usar menos de 2,5 miligramos por kilo al día. Y también se ha visto que hay enjuagues bucales o en aerosol, pero estos no tienen evidencia que presenten un efecto ergogénico. Entonces, con los deportistas se debe definir pues como la dosis y el tiempo de uso, ver cómo responde a la suplementación con cafeína y si presenta pues efectos adversos y su tolerancia como tal. En esta gráfica estamos viendo
eh, cómo hay diferentes estudios eh, donde nos están mostrando los efectos de la cafeína antes del ejercicio y los efectos de la cafeína antes y después del ejercicio. Entonces son diferentes estudios donde nos están mostrando el porcentaje em, de mejoría a comparación del placebo pues, en el ensayo clínico. Vemos cómo la mayoría de los estudios tienen una evidencia que hay mejoría en el rendimiento en comparación con el placebo. Cuando suplementa con cafeína antes del ejercicio, se ha descrito una mejoría del 2.3, más o menos 3.2% en el rendimiento, y cuando se utiliza antes y durante el ejercicio, una mejoría de 4.3, más o menos 5.3%. En en este estudio están evaluando el impacto de la ingesta de cafeína en mujeres en el rendimiento de mujeres basquetbolistas. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Pues evaluar si la ingesta de cafeína mejora el rendimiento en jugadores semiprofesionales de básquetbol. Fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en el cual se involucraron 12 participantes, se les dio una dosis de 3 miligramos por kilo de cafeína versus placebo, y después de la suplementación, a los 60 minutos se evaluaban 4 test de rendimiento específicos para básquetbol y se evaluaban pues como estadísticas en un simulacro de juego real. Entonces, en estas gráficas vemos cuáles eran los test que estaban evaluando. Aquí nos muestran el CMJ o el salto contra movimiento. Acá nos estaban mostrando el desempeño en el test de Abalakov, que es otra prueba de salto. Aquí nos estaban mostrando el tiempo eh, en segundos pues, de la carrera, igual que en las pruebas, el test de 5:05, y esta es la velocidad o el tiempo que tomaban para hacer 20 metros. Entonces, vemos que demostró que hubo una mejoría, principalmente en el CMJ y en el 5:05. En el CMJ vemos que en verde está el grupo que se suplementó con cafeína y en anaranjado está el grupo placebo. Y en el test 5:05 también vemos cómo hubo una mejoría en el rendimiento en el grupo que fue suplementado con cafeína. En el Abalakov y en los 20 metros de sprint no hubo una diferencia significativa. Entonces el CMJ es el salto contra movimiento. El deportista hace como una semisentadilla y salta, se evalúa la altura que hace en centímetros. Se describió que hubo una mejoría de 27.8 centímetros en comparación con 26.10 centímetros del grupo control. Y el test 5:05 consiste en que el deportista sale a una distancia de 10 metros en sprint. eh, Después de que pasa este punto, se empieza a tomar el tiempo. Hay una distancia de 5 metros, hace el giro, se devuelve y se finaliza cuando llega nuevamente al sitio de partida. Entonces, eso se mide en segundos, y eh, el grupo que se suplementó con cafeína tuvo una media de 2.63 segundos versus el grupo control, que tuvo una media de 2.71 segundos pues, de mejoría. Ya en las estadísticas de simulación de juego, se encontró que hubo una mejoría en la precisión en anotaciones de 2 puntos, pero no hubo como diferencias significativas en las otras variables que se evaluaron. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces de la beta-alanina. Es un aminoácido. Su mecanismo de acción es incrementar el contenido de carnosina muscular.
Entonces, para entender esto también hay que saber qué es la carnosina. La carnosina es un dipéptido conformado por la betalanina y la L-histidina, que es otro aminoácido que se encuentra localizado en varios tejidos, principalmente pues en el tejido musculoesquelético. Y se ha descrito que el aumento de la carnosina muscular eh, mejora el rendimiento de alta intensidad en personas entrenadas y no entrenadas en tareas de entre 10 segundos a 30 minutos. La betalanina, perdón, la carnosina se puede encontrar en fuentes naturales como las carnes rojas, blancas y pescado, pero el problema es que la carnosina cuando se ingiere, pues vía oral, se transforma rápidamente en betalanina y L-histidina. Por eso la suplementación con carnosina no es tan efectiva. Mientras que la transformación de o la unión de betalanina y L-histidina para mantener sus niveles adecuados, se ha descrito que la betalanina es como el aminoácido limitante para que se logren pues, como mantener estas concentraciones adecuadas de carnosina. Así es como se puede encontrar en el mercado. Hay diferentes fórmulas. Puede venir como polvo sin sabor. Acá en esta presentación, por ejemplo, nos muestra que hay 3 gramos de betalanina por servicio. Eh, Viene también en presentación como aminoácidos, o sea, con otro gran componente de aminoácidos. Sin embargo, este es el mismo problema que teníamos con la presentación de ahora de la cafeína, que no especifica la dosis de cuánto está consumiendo de beta-alanina. Y también se puede ingerir en cápsulas. Por ejemplo, esta se puede conseguir en Mercado Libre, un precio de 73.900 pesos. Pero, ¿cuál es el problema? El costo. Vemos que una porción son 4 cápsulas. Este trae 30, 30 cápsulas como tal. Entonces, esto no dura, pues, dura unos 7.5 días de suplementación. Sería, pues, bien costoso. Esto es lo otro. Otro que no es claro en esta presentación si son 2 gramos por porción o si son 2 gramos de betalanina por tarro. Eh, si fueran 123 gramos de betalanina, como dicen acá, la dosis diaria de 3 gramos nos daría para 41 días de suplementación. Eh, digamos que sería un precio pues más racional, pero no me quedó claro bien esta presentación. Tocaría revisar bien el suplemento que vayamos a utilizar para definir si justifica o no justifica eh, recomendarlo o comprarlo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la carnosina? La carnosina actúa como amortiguador de protones, o sea, como un buffer, ayuda también en la regulación del calcio, previene la prevención de la antiglicación, tiene una función antioxidante y tiene limitador en tasas de síntesis de carnosina. ¿Qué variables pueden modificar la presencia o la cantidad de carnosina? Entonces, el tipo de fibra muscular, generalmente hay más carnosina en las fibras musculares tipo 2. El género, generalmente hay más carnosina en hombres, posiblemente asociado a la masa muscular. También depende del grupo muscular que se estudie. La edad, a mayor edad hay menor carnosina, según el tipo de deporte que se practique y el tipo de dieta. Se ha descrito que en personas vegetarianas o veganas hay menores cantidades de carnosina. ¿Cuáles son las indicaciones de la suplementación con betalanina? Entonces, en los estudios se ha demostrado que hay un aumento en la carnosina muscular con diferentes protocolos. En los estudios se han descrito dosis de entre 3.2 a 6.4 gramos al día en periodos de entre 4 a 24 semanas. Se ha descrito que la suplementación crónica tiene más evidencia y la suplementación aguda de betalanina tiene menor evidencia respecto al rendimiento deportivo. Y se ha descrito que se recomienda acompañar la suplementación de betalanina
con ingesta de alimentos para tener pues, un mejor aprovechamiento de la misma. Se cree que acompañar pues, esta suplementación con betalanina y alimentos hace que la insulina estimule un aumento en la carga muscular de carnosina. ¿Cuál sería la dosis? Entonces, se han descrito dosis de carga de 6.400 miligramos repartidos en 3 a 4 veces al día con las comidas, pueden ser 3 platos principales y un snack, por mínimo 4 semanas. Y la dosis de mantenimiento, se ha descrito una dosis de 1.200 miligramos de betalanina al día para mantener entre el 30 a 50% de los niveles de carnosina en el tiempo. Se ha recomendado para eventos competitivos con duración de 30 segundos a 10 minutos, es decir, para eventos relativamente cortos y para deportes que tienen esfuerzos repetidos de alta intensidad. ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces, el que se ha descrito son parestesias. Es un efecto adverso que es autolimitado y temporal, generalmente dura menos de una hora y se ha demostrado, o sea, eh, asociado con dosis mayores a 800 a 1.600 miligramos, es decir, con la dosis de suplementación de mantenimiento. El periodo de lavado de la carnosina eh, va a ser un 2% por semana, o sea, lo que se gane se va perdiendo en el tiempo. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Utilizarse en el embarazo y lactancia por falta de evidencia, lo mismo que en menores de edad. Hay pocos estudios, si es que los hay, de uso de carnosina en estas poblaciones, sobre todo pues como por el tema del dilema ético. En este, en este estudio quisieron evaluar la influencia o el efecto de la suplementación con betalanina en la carnosina muscular y en la capacidad de ciclistas de alta intensidad. Se cogieron 13 hombres, se suplementaron con betalanina por 4 semanas eh, y 8 de estos fueron suplementados por 10 semanas. Se les tomó biopsia del vasto lateral en la semana 0, en la 4 y en la 10 y se les realizaron pruebas físicas en bicicleta al 110% de su potencia máxima que se determinaba al principio. Se compararon con 12 sujetos control que recibían pues un placebo. Este fue el suplemento que ellos utilizaron, betalanina liposomal. Este se consigue en Mercado Libre, este es el precio, 282.900 pesos. eh, y este como viene, pues dice que tiene 3 cápsulas son un servicio y trae 60 cápsulas, pues el frasco. Entonces, este alcanzaría como para un mes de suplementación. Y cada tableta trae 1.600 miligramos de betalanina. ¿Qué encontraron en este estudio? Que hubo un aumento significativo de la carnosina muscular, un 58,8% a las 4 semanas y un 80,1% a las 10 semanas en el grupo de suplementación, sin un aumento de carnosina muscular en el grupo control. También encontraron que hubo un aumento significativo en el trabajo realizado en el grupo suplementado con betalanina. Mejoraron un 13% a las 4 semanas y un 3,2% adicional a las 10 semanas. No hubo cambios o mejoría en la tasa de trabajo realizada en el grupo control a las 4 y a las 10 semanas. Listo, vamos a hablar de los nitratos dietarios. Entonces, para empezar, ¿qué son los nitratos? Y los nitritos son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno. eh, Generalmente hay una síntesis endógena continua de nitratos. La argina es oxidada para generar óxido nítrico y ese nitrato que se produce puede ser reciclado y también transformado en óxido nítrico. La ingesta promedio de un adulto es de 1 a 2 milimoles por día, es decir, de 60 a 120 miligramos por día.
Entonces acá vemos cómo hay una ingesta del nitrato dietario, hay bacterias en la cavidad oral, estas hacen que ese nitrato se convierta en nitrito, eh, y ese nitrito en el pH gástrico va a ser transformado en óxido nítrico, o si las fuentes de ese nitrito son, por ejemplo, fuentes de carne procesadas o con conservantes, se ha descrito que puede pasar pues como a las nitrosaminas, que son el componente que es carcerígeno, por el cual este suplemento ha tenido pues como cierta controversia. Pero cuando se utilizan fuentes dietarias de nitratos de origen vegetal, sin conservantes, sin ser procesados, se ha descrito pues que no pasa por este metabolismo, sino que se va para el óxido nítrico. ¿Cuáles son las fuentes del nitratos? Entonces están los productos vegetales y los alimentos cárnicos procesados con aditivos. Se ha descrito que una dieta, eh, pues, muy alta, o pues alimentos muy altos en nitritos, puede ser eh, la remolacha. Entonces nos reportan que hay más o menos 2.500 miligramos por un kilo de remolacha o jugo de remolacha. También hay otros vegetales que pueden tener contenido de nitratos, como el brócoli, coliflor, espárragos, etc. Estas pueden ser algunas de las presentaciones que encontramos en el mercado, donde vienen eh, estos nitratos pues concentrados. Entonces, estas se encuentran principalmente en Amazon. Sin embargo, pues hoy en día hay acceso a que las personas encarguen productos de Estados Unidos fácilmente, o incluso pues los manden a traer y les lleguen acá. Es importante pues como conocerlos. Ah, bueno, perdón, estos están disponibles en Mercado Libre. Entonces vemos que este viene un polvo. mm, el tamaño del servicio es un scoop, tiene aproximadamente 30 scoops o 30 servicios por el frasco. Nos reporta que tiene eh, un aporte de 2.000 miligramos de, de nitratos. Creería yo que esto es pues por el, por el tarro completo. Acá vemos otra presentación donde nos muestran que viene en cápsulas. Nos reportan que un servicio son 2 cápsulas y cada cápsula, perdón, y cada servicio aporta 15 miligramos de nitratos. Tiene un costo de 185.000 pesos y trae 60 cápsulas, o sea que este alcanzaría para un mes dándose una dosis de 15 miligramos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Entonces se cree que estos aumentan la biodisponibilidad de óxido nítrico y este mejora su funcionalidad. El óxido nítrico participa en la vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo, ayuda en la respiración mitocondrial, contractilidad muscular y en la función inmune. El pico plasmático de los nitratos dietarios es a las 2.5 horas aproximadamente. ¿Cuándo se ha recomendado utilizar esta suplementación con nitratos dietarios? Entonces se ha recomendado en ejercicio prolongado submáximo, a una intensidad submáxima, cuando es una duración de 40 a 30 minutos, por ejemplo, en ciclismo, running, cuando se hace entrenamiento aeróbico, deportes de conjunto con múltiples sprints de alta intensidad e intermitentes, por ejemplo, fútbol, básquetbol, y deportes en altura o en condiciones hipóxicas, como por ejemplo el senderismo, las carreras de aventura, etc. Eh, una indicación o una recomendación es evitar el uso de enjuagues bucales, ya que estos pueden alterar la flora bucal y pues alterar como todo ese proceso de metabolismo de los nitratos dietarios. Entonces, ¿cuáles son los esquemas que se han propuesto? Para suplementación aguda se han recomendado dosis de 350 a 600 miligramos 2 a 3 horas previas al ejercicio. Y hay otro esquema con suplementación crónica
que puede ser entre 3 y 15 días antes del evento, dar una dosis diaria de 350 a 600 miligramos al día de nitratos en la mañana y en la noche y hacer el esquema de, de suplementación aguda 3 días antes de la competencia. Entonces vemos que la dosis es de 350 miligramos y por acá en este suplemento que habíamos visto solamente nos está aportando 15 miligramos. Entonces con esta dosis pues nos estaríamos quedando muy por debajo de lo que se ha estudiado y de lo que se recomienda como con efecto ergogénico. Entonces es importante saber qué suplemento tiene el deportista y evaluar que le está dando pues como una dosis adecuada para no ponerlo a botar la plata sin necesidad. ¿Cuáles son los efectos adversos que se han descrito? Entonces, síntomas gastrointestinales, generalmente a dosis grandes y en presentaciones pues, muy concentradas de jugo de remolacha. También puede generar un cambio en la coloración de orina y materia fecal, que es temporal. El nitrato de sodio y el nitrito de potasio se han utilizado como productos fertilizantes industriales y estos tienen mayor riesgo de toxicidad por metamoglobinemia y no se recomienda suplementar con esto por más de 15 días ya que no hay una evidencia de lo que pasa con esta suplementación por más tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Entonces se recomienda tener precaución con las pacientes que toman medicamentos antihipertensivos, ya que esto pues, puede potenciar el efecto vasodilatador y llevar pues, a un paciente a una complicación, especialmente aquellos que usan nitroglicerina o, por ejemplo, pacientes con antecedente de isquemia o de angina de pecho que pueden estar medicados con estos medicamentos. Se recomienda evitar el uso concomitante con alcohol y con tabaco. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, la suplementación con nitratos disminuye la presión arterial sistólica, no se han encontrado grandes cambios en la presión diastólica, eh, se describe que mejora en el sprint único y múltiples en deportes de conjunto, por ejemplo, y que ha demostrado una mejoría del rendimiento en ciclismo y en running en eventos entre 4 y 30 minutos. En esta gráfica nos están mostrando eh, diversos estudios que se han hecho en personas que son moderadamente entrenados o entusiastas y este cuadro de abajo en deportistas de élite o altamente entrenados. En las barras azules son los estudios que se han hecho con suplementación aguda y los que están en rojo, suplementación crónica con los nitratos. Vemos como hay gran cantidad de estudios eh, que reportan mejoría en el rendimiento, específicamente pues cambios en los contrarreloj del rendimiento, diferentes pruebas. Por ejemplo, vemos cómo hay pruebas de 10 kilómetros en bicicleta, 3 kilómetros de running. em, por acá también vemos cómo hay pruebas en kayak. Entonces vemos que son principalmente deportes como de resistencia. También se ha descrito que con los nitratos dietarios hay una mayor velocidad en la generación de fuerza en las fibras musculares tipo 2. Vemos cómo está la línea basal y cuando se hace la suplementación con los nitratos se mejora ese reclutamiento de fibras musculares y se logra pues como una contracción mucho más rápida, que esto en el deporte pues puede ser significativo. También se ha descrito que hay una mejoría en la potencia máxima y en la velocidad máxima en el cuádriceps, pues en el mecanismo extensor de la rodilla, eh, que esto puede tener implicaciones significativas en el deporte, sobre todo de alto rendimiento. También se ha descrito que hay mejoría en la distancia que se recorre en metros en eventos, por ejemplo, de alta intensidad intermitente, o sea, como sprints repetitivos
Entonces las pruebas evalúan cuál es la distancia total que se logra cubrir y se ha descrito que hay mejoría pues, de esa distancia de un 4,2% en los que se suplementaron con remolacha. Y también se ha descrito que hay mejorías en el tiempo en los sprints, disminuyendo el tiempo que se logra en 5 metros, en 10 y en 20 metros. Todos tienen como una consistencia de mejoría en el grupo de la suplementación con nitratos. Vamos a pasar a hablar del bicarbonato de sodio. Entonces es un anión extracelular de producción endógena, actúa en el sistema de regulación del pH, facilitando la remoción de hidrogeniones producidos por el organismo en diferentes situaciones como el ejercicio o en condiciones patológicas como la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que están críticamente enfermos y con alteraciones metabólicas. Se ha descrito que hay elevación aguda del bicarbonato endógeno con ingesta oral de 200 a 300 miligramos por kilo de bicarbonato de sodio. Así es como se puede encontrar el bicarbonato para el consumo. Eh, Generalmente es pues muy económico, es un polvo blanco. Una caja de 100 gramos cuesta 1.950 pesos. También se puede conseguir en tabletas, con tabletas de 500 miligramos. El problema es que este no me quedó claro si está disponible en Colombia. Eh, y existe este otro que es el Morten System, que ya les voy a hablar un poquito más de él. Entonces, este es un sistema de bicarbonato que tiene como varias presentaciones. Su contenido calórico pues es como similar. La diferencia eh, que detecté pues de estas diferencias en calorías es principalmente por el aporte de las grasas, ya que los carbohidratos pues todos son iguales. El contenido de azúcares también es muy similar y las grasas es como lo que va variando. Entonces digamos que esa es como la diferencia. Y lo otro que difiere es la cantidad de bicarbonato que aporta. Entonces ellos desarrollaron estas diferentes presentaciones para poder como ajustar a las dosis de las personas. Entonces incluso si uno va a comprar esto por internet, eh, te pide el peso, la talla y te sugiere cuál sería la presentación para utilizar. Entonces, para una persona de 70 kilos, sugiere una dosis media de 15 eh, miligramos de bicarbonato, pues esta presentación de 15. Bueno, este fue para un ejemplo de 68 kilos, que se aporta 0,2 gramos, 0,2 gramos por kilo de bicarbonato. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de este bicarbonato? Es una sustancia alcalinizante con potencial para mejorar el rendimiento, minimizando los efectos de la acidosis metabólica inducida por el ejercicio. Actúa como amortiguador o buffer, eh, haciendo que eh, aceptando protones del ácido carbónico. Entonces vemos que ese ácido carbónico se puede transformar en hidrogenio y bicarbonato o en CO2 y agua. Y el bicarbonato de sodio puede también aumentar el sodio sérico. Este sodio puede hacer que haya una mejoría del estado de hidratación, aumentando el volumen plasmático. Y pues esta es como otra de las hipótesis de cómo puede mejorar el rendimiento deportivo. ¿Cuáles son las indicaciones de suplementación con bicarbonato de sodio? Entonces se recomiendan deportes de alta intensidad con duración de entre 10 segundos y 10 minutos. Se recomiendan deportes que tienen más de un evento al día, por ejemplo, CrossFit, atletismo, bicicross, y hay varios protocolos. Entonces se recomienda de 200 a 300 miligramos por kilo, eh, 2 horas antes de la competencia, más ingesta de carbohidratos. También se ha recomendado cuando hay eventos repetidos en el día, 200 a 300 miligramos por kilo antes o después del primer evento, de los eventos repetidos. Y después se da 200 a 300 miligramos por kilo antes, más 100 miligramos por kilo en los periodos de recuperación entre los eventos. O el otro protocolo sería 500 miligramos por kilo día dividido en 5 dosis, es decir, dosis de 100 miligramos
por kilo 5 días antes de la competencia. Pero entonces, ¿cuál es el problema con estas dosis de suplementación? Que para una persona de 70 kilos se requeriría más o menos entre 14 a 28 gramos de bicarbonato en polvo para poder suplementar. Adicionalmente, el volumen de líquido en el que se debe diluir es muy alto y pues, esto puede afectar la tolerancia gástrica. Otras observaciones es que en los estudios la presentación con menos efectos adversos han sido las cápsulas. Sin embargo, pues estas yo no las encontré disponibles en Colombia. Las presentaciones en polvo se deben acompañar con abundante líquido, 10 mililitros por kilo, para evitar la diarrea osmótica. ¿Cuáles son los efectos adversos del bicarbonato de sodio? Entonces, generalmente son síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómito. Este es un resumen de la evidencia eh, en el cual se han hecho pues, diferentes estudios, en el cual vemos que hay diferentes tipos de participantes, como corredores hombres entrenados. eh, También hay estudios en mujeres, en ciclistas. La prueba que se ha evaluado, entonces, por ejemplo, 800 metros de atletismo, eh, ergómetro de brazos, cicloergómetro. Y en general, pues los resultados han sido como variables. Entonces, las conclusiones de estos estudios es si ha tenido un efecto ergogénico, sí o no. Y vemos cómo se han descrito varios que sí, varios que no han tenido como un efecto ergogénico. Acá vemos también pues como otros de los estudios que se han realizado. Los participantes vemos que en general son estudios con pocos participantes, diferentes pruebas específicas de los deportes. También hay evidencia a favor y en contra de la suplementación con bicarbonato. En el tiempo también se ha aumentado pues como la investigación respecto a este suplemento. Esta es como una gráfica que nos muestra el número de publicaciones acumulativa en el tiempo. Entonces vemos por acá como en 1982 habían menos estudios y cómo han ido creciendo en el tiempo. Los que están en cuadrito son los que han tenido pues, efectos positivos, los círculos son los que no han tenido efecto. Entonces vemos cómo va muy similar en el tiempo. Que se ha escrito con la revisión pues como de toda la literatura, que tienen un mayor potencial ergogénico en deportistas amateur que en atletas entrenados. Sin embargo, pues esta conclusión hay que interpretarla con cautela, ya que pues tiene mayor potencial de mejorar el rendimiento de una persona que no está entrenada, a diferencia de un deportista que ya está casi que en su rendimiento máximo. Entonces, eso se debe pues, tener como presente. Se requiere individualizar los protocolos para alcanzar los efectos deseados y disminuir efectos adversos. Entonces, lo mismo, evaluar el deportista em, qué esquema o qué presentación del suplemento va a utilizar y evaluar cómo lo tolera, si lo tolera o no, para poder decir pues, cómo utilizarlo en una competencia. Y la dosis de inicio recomendada es entre 0,2 a 0,4 gramos por kilo, si es entre 60 y 120 minutos antes del ejercicio. Eh, si es en polvo, acompañarlo pues como en un agua saborizada o la presentación en cápsulas. Yo qué pensaría, iniciar con dosis más bajas eh, para ver incluso que la persona pues sí tolere eh, el sabor y a nivel gástrico el bicarbonato. Esta gráfica nos muestra también cómo se ha estudiado el bicarbonato para favorecer la recuperación. Entonces, esta raya, esta línea verde nos representaría pues como el tiempo de actividad, aquí el tiempo de recuperación para tener una nueva actividad y hacer protocolos para mejorar como esa recuperación del estado ácido base con la suplementación con bicarbonato de sodio. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado en natación que tienen generalmente menos de 2 horas de recuperación entre los eventos.
rugby sevens, que tienen más o menos 2 horas entre partidos. Ellos pueden jugar 3 partidos al día. Eh, Rugby como tal tienen más o menos entre 10 a 15 minutos de entretiempo, al igual que el fútbol, por ejemplo. El BMX tienen más o menos 15 a 30 minutos entre competencias y sprint de esquí tienen también más o menos 45 minutos entre competencias, al igual que el ciclismo de pista, pueden tener 60 minutos entre eventos y las finales. Entonces, este es como el resumen de los estudios que han evaluado el uso del bicarbonato de sodio para mejorar las, los eventos repetitivos de, de, de alta intensidad pues, de competencia. Vemos como hay diversos estudios en el tiempo, también en diferentes poblaciones, hombres, mujeres, deportistas de BMX, entrenados de resistencia, etcétera. Y vemos cómo hay diferente evidencia. Entonces, algunos estudios han descrito que no hay cambios eh, en el tiempo, pero hay unos, por ejemplo, que han tenido mejorías en los tiempos contrarreloj eh, respecto al control, pues, o al primer evento. Acá también es otra tabla que nos resume la evidencia de estudios que han evaluado pues como la suplementación con bicarbonato para evaluar la respuesta en sprints repetitivos. Eh, entonces nos generan pues como unas recomendaciones. Por ejemplo, si hay entre 0 y 30 minutos entre los esfuerzos, eh, se ha considerado pues que la suplementación con bicarbonato de sodio puede que no sea tan efectiva. Sin embargo, cuando hay un tiempo entre 30 a 90 minutos, 0,2 0,3 gramos por kilo, se puede dar una suplementación previo a la carga inicial. Eh, Se recomienda, por ejemplo, utilizar en los eventos que tienen pues, un tiempo de recuperación corta, por ejemplo, en estudios que se han hecho en ciclismo de pista. Por acá se han descrito estudios que tienen más de 90 minutos entre las cargas. Bueno, entonces los estudios han sido pues como ambiguos en sus resultados. Sin embargo, pues se podría considerar el uso de este si se tolera y no tiene efectos adversos el deportista. Y ya por último, voy a hablar del glicerol o la glicerina. Es un alcohol de azúcar con 3 grupos hidroxilo. Es un producto de la degradación de los lípidos. Generalmente viene en presentación líquida a temperatura ambiente. Es higroscópico e incoloro, es decir, que retiene líquido o atrae agua. Esta es como una de las presentaciones que se puede encontrar. Sin embargo, esta creo que no está en Colombia. Las fuentes del glicerol se pueden encontrar en diferentes aceites, grasas animales y grasas vegetales. Generalmente se ha utilizado en la industria para hacer el desarrollo de cosméticos, para producir jabones, cremas, humectantes de piel, en el desarrollo de medicamentos para hacer jarabes, lubricantes, laxantes. Eh, También se ha utilizado en la industria textil, en la producción de cigarrillos electrónicos, vapeadores, pues para el uso de esos aceites. Y también se ha utilizado para la producción de alimentos como extractos de café o extractos de té. Se ha descrito que este es un producto que no es tóxico para la ingesta humana. Sin embargo, cuando uno busca en el mercado, hay que tener en cuenta que sí sea para ingerir, ya que muchas veces se encuentran son productos que son diseñados para la industria, pues como para procesos químicos diferentes. ¿Cuál es el mecanismo de acción del glicerol?
Entonces, este aumenta la osmolaridad, hace que haya una retención de líquido, se utiliza principalmente como para generar una hiperhidratación. Se busca evitar los efectos negativos en el rendimiento de la deshidratación, disminución en la producción de orina y aumentar la tasa de reabsorción de líquido a nivel tubular renal, ya que el glicerol pues, se reabsorbe y este arrastra agua consigo. Se recomienda que si se adiciona sodio al glicerol se puede optimizar la reabsorción renal y también se ha utilizado para la rehidratación posterior al ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Hiperhidratación pre-ejercicio y rehidratación post-ejercicio. Entonces, en la hiperhidratación pre-ejercicio se utiliza con la finalidad de aumentar la capacidad para tolerar pérdida de líquidos en los deportistas y disminuir o prevenir los efectos que la deshidratación genera en el rendimiento. Generalmente se ha descrito que pérdidas en el peso corporal mayores al 2% empieza a tener pues como impacto negativo en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, en situaciones de deportes de larga duración, en ambientes cálidos o donde la hidratación es de difícil acceso, por ejemplo, en estas carreras en el desierto, el ambiente caluroso, posiblemente el agua escasa, o en eventos de larga duración como en natación. También se recomienda en deportes que tienen múltiples competencias en días seguidos con poco tiempo para hacer la rehidratación. Este glicerol se va a eliminar en las próximas 24 a 48 horas y va a tener un pico de retención urinaria en 4 horas. Ya para hacer la hidratación post ejercicio, se ha descrito que permite recuperar el estado de hidratación posterior al evento deportivo y rendimiento en los siguientes días de competencia o entrenamiento. También puede ser útil cuando el tiempo es limitante para la ingesta de líquidos y snacks, eh, especialmente pues si se requiere rehidratar de forma agresiva a los deportistas y esto puede producir como aumento de la diuresis nocturna, perjudicando el sueño y la recuperación de los deportistas. Y también se puede utilizar para tener rehidratación agresiva en deportistas que compiten por peso, como los deportes de combate, y el tiempo de rehidratación es insuficiente. Entonces se podría utilizar esta estrategia para tratar de rehidratarlos rápido. ¿Cómo es la presentación? Entonces generalmente es un líquido transparente viscoso. La dosis que se ha recomendado previo al ejercicio es de 1 a 1,2 gramos por kilo, acompañado de 25 mililitros por kilo de líquido de 90 a 180 minutos antes del evento. Y ya la hidratación post ejercicio es de 1,5 mililitros por litro perdido, es decir, hacer una hidratación del 150%, agregar 1 gramo por kilo por cada 1,5 mililitros de líquido que se vaya a reponer. Y se puede agregar sodio para aumentar pues, como la mayor retención de agua y solo se pierde más de 2% del peso corporal. Y hay otra estrategia de hiperhidratación alterna que es 3 gramos por litro de sodio con o sin glicerol. Este es un suplemento que se puede encontrar en Colombia, este fue el único que encontré como disponible. Se llama Glion, es una presentación pues que es de glicerol muy concentrada, tiene un costo de 23.000 pesos, vienen 100 mililitros de glicerol al 80% y también tiene 6,5 miligramos de sodio por cada 100 mililitros. Esta es otra presentación en el cual viene pues como 1,5 gramos de glicerol por servicio. También pues este está disponible en Amazon. Un paquete de 167 servicios puede costar $15.97. Entonces esta marca Glion específica, la marca nos dice cómo se puede dosificar. Como esta es una presentación concentrada, recomiendan
para hacer una dosificación para hiperhidratación, hacer una dilución de 1 en 16. Entonces, para una persona de 70 kilos, se usa todo el frasco, los 100 mililitros, los 105 mililitros, y se debe adicionar agua, entonces 1680 mililitros para un volumen final de 1785, o sea, casi 2 litros de agua antes de una competencia. Entonces, por eso toca tener pues como un tiempo prudente antes de la, de la competencia como tal. Y también se han propuesto, pues proponen aquí el esquema de dosificación por hora durante actividad física mayor a 2 horas o con pérdidas de líquidos que se estimen que sean mayores al 2%, una dilución de 1 en 33. Entonces, para una persona de 70 kilos, se recomiendan 10 mililitros de esta presentación de glicerol y disolverla en 350 mililitros para ir hidratando durante el evento. En esta gráfica nos muestran cómo cómo se han hecho diferentes esquemas de hiperhidratación con agua, con glicerol, con sodio y con glicerol más sodio. Entonces vemos cómo con agua se excreta, lo que está en verde es el líquido que se elimina y el naranjado lo que se retiene. Entonces vemos que con agua se retiene un 5%, con glicerol un 39%, con sodio un 60% y con glicerol más sodio un 77%. Entonces estaría como la forma más eficaz para suplementar glicerol con la hiperhidratación con glicerol más sodio. ¿Cuáles son los efectos adversos del glicerol? Entonces, estos pueden ser principalmente síntomas estomacales, distensión abdominal, náuseas, cefalea y diarrea. Y en los deportes que son, por ejemplo, con pesaje, también se tiene que tener en cuenta el riesgo de que el deportista quede descalificado por retención de agua. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, se han encontrado efectos positivos en la termorregulación, respuestas cardiovasculares y en el rendimiento deportivo. Se ha descrito mejoría en el rendimiento en ejercicio de alta intensidad en ambientes calurosos, y la hiperhidratación con glicerol prolonga rendimiento en comparación a hiperhidratación con agua. La dificultad es que no hay evidencia en adultos mayores, niños o gestantes. Entonces, estas poblaciones, pues, difícil tener claro si se puede utilizar o no. Lo más seguro es no utilizarlo si no hay evidencia. Entonces, encontré este metaanálisis en el cual evalúan los efectos del glicerol en la inducción de hiperhidratación, en la retención de líquido y en el rendimiento de resistencia. Este fue un metaanálisis con 14 estudios que involucró 99 individuos, el 76% eran hombres, 13% eran mujeres y había un 11% de estudios que no reportaban el género. La edad media fue de 26.3 años, el peso fue de 71.9 kilogramos y el VO2 máximo de 56.3. Entonces vemos que eran personas jóvenes, eh, y pues relativamente entrenados, un VO2 bueno. Se dio más o menos 23.9, más o menos 2.7 mililitros por kilo de líquido. Eso en total serían más o menos 1703, más o menos 179 mililitros de líquido con o sin glicerol. Y se dio más o menos 1.1, más o menos 0.2 gramos por kilo de glicerol, es decir, entre 79.8 más o menos 11.3 gramos. ¿Qué evaluaron ellos entonces? Evaluaron el estado de hiperhidratación más o menos a las 136 minutos después de iniciado el protocolo y también se evaluaron pruebas de rendimiento. Entonces el rendimiento físico lo evaluaron con test que evaluaba picos de potencia a la salida en pruebas incrementales en bicicleta hasta la fatiga, la cantidad de trabajo realizado por tiempo y el tiempo hasta la fatiga en pruebas de potencia de salida.
Acá vemos cómo están pues algunos de los estudios que resumen, que fueron 4 estudios que resumen como las pruebas de resistencia. Vemos cómo hay un estudio que incluye solamente a una persona, otro incluía 6, 11 y 5 hombres. Aquí es el estudio que no tenía el género definido y diferentes variables que evalúan si había mejoría o no en comparación con la suplementación solo con agua. También se evaluó el ambiente si era, la temperatura del ambiente era templada o si era ambiente caluroso. Y también evaluaron el tamaño del efecto del cambio del desempeño en las pruebas de resistencia. Entonces, acá nos muestran cómo la suplementación con glicerina mejoró el rendimiento de resistencia en una media de 2,62% comparado con el agua sola, con un tamaño de efecto pequeño, pero significativo. Entonces, en conclusión, con ese metaanálisis se encontró que inducir hiperhidratación previa al ejercicio puede retrasar, atenuar o prevenir los efectos de la deshidratación en el rendimiento deportivo. La suplementación con glicerol aumenta el agua corporal en forma significativa en comparación solo con agua, y el glicerol mejora la retención del agua en un 50% en comparación con agua sola. Entonces, eso era lo que tenía pues, de revisión para el día de hoy. Yo pienso que si bien son los suplementos que tienen como una mayor evidencia, eh, esta se debe pues como interpretar con mucha cautela cuando enfrentemos a un deportista y vayamos a tomar la decisión de utilizar uno u otro. Primero pues definir si nos presenta efectos adversos, eh, y ya con base en eso, pues definir si vamos a continuar usando el suplemento o no. Si no tiene efectos adversos y generalmente no tienen efectos deleterios para la salud, se podría considerar utilizar. Otra conclusión importante de la revisión de suplementos es que es muy importante familiarizarse con la marca antes de recomendar usarla, porque como vimos en los estudios se han utilizado unas dosis y hay unas dosis recomendadas, pero en el mercado se pueden encontrar pues gran variedad de suplementos con dosis que son insuficientes. Entonces, claro, la gente es feliz comprando suplementos deportivos, tomándose una cápsula al día, por ejemplo, y realmente la dosis va a ser 4 o 5 cápsulas. Entonces va a ser pues como muy importante revisar esto, la dosificación que se ha estudiado para ver un efecto ergogénico. Lo otro importante es desarrollar con tiempo cuáles van a ser los protocolos de suplementación, definir cómo los vamos a utilizar, no dejarlo para último minuto con los deportistas para la competencia, no ponerse a inventar ya en la competencia, sino que esto se planea y se programa con tiempo. Y bueno, esto era lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por la atención.